Bueno, continuamos con nuestro seminario del lugar secreto, de comprender esos misterios, de entender que el lugar secreto es la puerta estrecha que pocos hallarán, dice tu palabra. Y hoy vamos a tocar una temática que desde este comienzo te invito a que lo empieces a reflexionar en tu vida. Y es para ti, ¿qué es la soledad? Es algo que dices, uy, yo no quisiera que esto llegue a mi vida, o en fin, vamos a compartir nuestro material de hoy. Entonces, vamos a explorar en ese lugar secreto lo que es la bendición de la soledad. ¿Por qué la soledad es una gran bendición? Pero ¿por qué tenemos un concepto bastante equivocado? Algunas personas dicen, no, a mí me gusta estar solo. Pero la gran mayoría dice, es que uno aquí solo, sin nadie, muchos, es que a mí desde niño me tocó eh, caminar por la vida defendiéndome solo. Y generalmente hay un concepto negativo de la soledad. Pero vamos a ver qué nos enseña hoy la palabra de Dios. Definamos qué es la soledad. La soledad es un estado emocional complejo que puede ser experimentado de diferentes maneras por diversas personas. En medio de todo, cada cerebro tiene su interpretación de qué es la soledad. Entonces, hay una definición y algunas características comunes asociadas con la soledad como la conocemos culturalmente. La soledad se refiere a una sensación de aislamiento, de vacío emocional, de falta de conexión significativa con los demás. Me ha gustado siempre resaltar el hecho de que la columna vertebral de la vida son las relaciones, la relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con el contexto donde vivimos. Son los cuatro aspectos importantes de este campo de la conexión, de la parte relacional en nuestra vida. Ahora, puede ser una experiencia temporal o persistente, pero recordemos que la soledad no se trata de lo que pasa afuera, sino de la interpretación que vivimos dentro. Eh, en este complejo proceso de la vida, cuando uno ve familias, sobre todo en esta época, por ejemplo, que ve uno en las familias reunidas, los hijos, los nietos, y de pronto si uno no tiene un grupo familiar, entonces empieza a sentirse rechazado, descalificado. Es que yo voy terminando mis días así solo porque claro, como yo he sido la embarrada, como he hecho esto, lo otro. Y ahí aparece ese sofisma de la comparación, de tomar la cultura como el promedio que va dictándome la sentencia de mi calidad de vida. El, el sentimiento de aislamiento, por ejemplo, la persona puede sentirse desconectada de los demás aunque esté rodeada de gente. No puede ir a un lugar que haya mucha gente y sentirse solo. La falta de conexión emocional. La soledad puede ser el resultado de una falta de interacciones significativas o de la sensación de no ser escuchado o comprendido. Es un vacío emocional. La persona puede sentir un vacío o una sensación de desolación que no puede llenar con actividades o distracciones. Y aquí quiero detenerme un poco porque esta es la gran tragedia del ser humano. Lo compartíamos el otro día. Si Dios colocó eternidad en nuestro corazón, imagínense el tamaño de la eternidad. Y pretendiendo llenar ese vacío con cosas temporales, vanas, culturales, humanas.
que nunca podrán llenar nuestro interior. Decía Sócrates que para saber si una línea está torcida necesita una recta al lado. Necesitamos tener un parámetro con que medirnos. Y cuando hablamos de soledad, estamos siempre comparándonos con los demás, con la cultura, con lo que hacen otros. Hoy, por ejemplo, hay una maratón de un lado a otro de faroles, velas, en fin, que la gente ni sabe en la gran mayoría que celebran los religiosos con este tipo de actividad. Lo digo con respeto, aunque este no es eh, un aspecto bíblico. De manera que mm, es que si no estoy haciendo o teniendo o siendo, entre comillas, lo que la cultura me dicta, ando mal descalificado. Y nos olvidamos que Jesús nos dijo que no somos de este mundo. Entonces, ¿cómo quiero yo no sentirme aislado, con alteraciones emocionales, con esos vacíos interiores? Si quiero ser de este mundo, y Jesús ya nos sacó de este mundo si es que hemos nacido de nuevo. La dificultad para formar relaciones, la soledad puede ser ese, digamos, resultado de dificultades para tener relaciones saludables. Esta mañana nada más me escribía un adolescente diciéndome, ¿por qué estoy tan solo? ¿Por qué no puedo tener novia? ¿Por qué? Y en gran sufrimiento y con lágrimas, porque la cultura nos está dictando qué es normal y qué no es normal. Esto tiene un gran impacto en la salud mental. La soledad crónica puede tener un impacto que aumenta el riesgo de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de suicidio se ha incrementado tanto en los últimos tiempos. Es importante destacar que la soledad no es lo mismo que el aislamiento físico. Hay muchas personas, y aquí recordemos nuevamente a Nelson Mandela, 27 años en la cárcel, y él estaba aislado físicamente, pero su mente nunca estuvo aislada. Siempre estuvo pensando en su pueblo, en su liderazgo, en aquello con que Dios lo iba a sorprender. Una persona puede estar rodeada de gente y aún sentirse sola. Esta es la respuesta de Dios para la soledad. Nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Repito, nunca. Entonces un verdadero cristiano nunca está solo. Jamás está solo. El sentirse solo con todas las características que hemos leído hasta acá es un concepto cultural, es un concepto de interpretación humana, pero no tiene nada que ver, no hay algo más lejos de la realidad del campo espiritual, cuando nunca nos dejará. Piénsate por un momento, si tú creces, si en cada momento a donde tú vayas sabes que ahí está el Señor amándote, nada ni nadie te podrá separar de mi amor, nada, a donde vayas. No importa el estado emocional en el que estemos, allí está el Señor cuidándonos. Te cuidaré con amor eterno. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Qué triste sería para Dios ver que sus hijos andan con una actitud de desamparo. ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme cuando Él lo ha demostrado? Aún lo dice en su palabra. Si con ese amor eterno nos ha dado a su Hijo en la cruz, entregó su vida, ¿cómo no nos dará conjuntamente con Él todas las cosas más allá de lo que pensemos o creamos? Dice el Señor, yo soy el Dios de la abundancia y siempre te sorprenderé con la abundancia de las riquezas del reino, porque todavía seguimos con ciertos parámetros humanos
de creer que abundancia es material. Él dice, estén contentos con lo que tienen. Cada día les entrego lo que necesitan. Si Dios nos promete, iré contigo a donde quiera que vayas. Es una de las promesas que viene de atrás, desde por allá de Josué. Y por eso se lo decía a Moisés, si no vas conmigo no doy ni un paso, porque lo sabían muy bien. Entonces, ¿cómo sentirnos solos? Y aquí vamos comprendiendo cuando Dios nos dice, orad sin cesar. Pero orar sin cesar no es una cuestión religiosa repetitiva de estarle diciendo lo mismo. Es hablar, si usted quiere conocer a Dios, deleitarse de Dios como Él lo demanda, hable con Él todo el tiempo. ¿Sobre qué? Sobre lo que va viviendo. Él lo que anhela es que compartamos con Él cada día. Mientras no entendamos esto, pues vamos a sentirnos desprotegidos, fracasados y muchas otras cosas. ¿Cómo es posible estar solos? Si Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo sentirnos solos si Él está como fuente del amor, como fuente de poder, como fuente de agua viva todo el tiempo con nosotros? El miedo, la duda, el abandono y la orfandad, la angustia y la incertidumbre son los engaños de una mente enfocada en la cultura, en la moda, en lo temporal, en las tradiciones, pero no en la relación con Dios. La explicación está en este pasaje que lo menciono con cierta frecuencia. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué fue lo que nos trajo Jesús? Vida eterna. Colosenses 1:13 y 14. Los he libertado del poder de las tinieblas, que es el que viene y nos dice, usted no vale nada, está solo, ve allí cómo quedó, ve a la injusticia de Dios y me pasó esto o aquello. Cada vez que a nosotros nos pase algo fuerte, algo difícil, debemos acordarnos de dos cosas. La primera es que nada que nos ocurra en nuestra vida lo podremos comparar con lo que pasó con Cristo en la cruz. Por eso Dios se humanizó. Dijo, te vas a quejar, yo me humanizo para pasar cosas terribles que era tu cuenta, que era la cosecha de lo que habías sembrado, que eran tus pecados. Yo me los voy a echar encima. Gran amargura y sudor de gotas de sangre. Cuando Jesús, próximo a ir a la cruz, le decía a sus discípulos, de un gran bautizo debo ser bautizado. Por eso tengo amargura en mi corazón. Porque ahí estaba en su condición humana. Cuando le dice, Padre, si es posible que no pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no estaba diciendo que no pase por la cruz. Él estaba diciendo, Señor, quítame la angustia que tengo aquí. Y la angustia era la cruz por todo lo físico que iba a pasar ahí, no. Era la separación del Padre. Nunca había estado separado. Cuando dice, consumado es, o sea, pagué el precio. Recibe mi espíritu, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí consumado es, se cumplió todo. Cualquier cosa que nosotros nos estemos quejando, no lo podemos comparar con ese Dios de amor que no tuvo en cuenta ser Dios para humillarse a sí mismo volviéndose hombre
y hombre siervo y siervo de obediencia y de obediencia de cruz. Recordemos que el segundo aspecto es que Él nos advirtió. En el mundo tendrán aflicciones. Cuando pasen por el fuego, no se quemarán. No teman porque yo ya vencí al mundo, como lo veremos más adelante. Entonces, nuestra calidad de vida depende de cómo miramos la vida. ¿Seguimos hasta cuándo viviendo por las cosas que se ven? ¿Cómo aún los cristianos seguimos anhelando? Es que, ¿cómo no puedo ir a tal concierto? ¿Cómo no puedo ir a tal tour? ¿O no puedo viajar a no sé dónde? Mirando las cosas temporales, las que se van a acabar. Entonces, hagámonos una pregunta bien sincera con la mano en el corazón. ¿Qué miramos más, las cosas temporales y visibles o miramos las cosas eternas, las que no se ven? Y hoy, qué lindo que vamos a comprender este misterio. ¿Cómo puedo ver lo que no se ve? Bueno, la palabra de Dios jamás nos guía a una práctica sin entregarnos las condiciones de cómo hacerlo. Entonces, este punto clave en la reflexión de hoy, seguiremos viviendo la vida dependiendo de lo visible, de lo que se ve, o caminaremos cada día siendo más y más sorprendidos por las cosas que no se ven. ¿Cómo mirar lo que no se ve? Los ojos del entendimiento. Dice, los ojos del entendimiento es una expresión bíblica que se encuentra en Efesios 1:18, donde el apóstol Pablo ora que los creyentes tengan los ojos de su entendimiento alumbrados. Dice, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los ojos físicos ven lo temporal, ven lo visible, pero los ojos del entendimiento nos muestran lo eterno, nos muestran las riquezas de ese Dios de amor, de ese papá que tanto nos ama. ¿Qué tanto disfrutas el amor de Dios? ¿Qué tanto disfrutas entender que Él te ha elegido para que le sirvas? Cuando uno está en la queja y en la angustia y en el desespero porque no tiene esto o lo otro, ¿qué tiempo va a tener de servirle con gozo? Ese honor tan impresionante de ser llamados embajadores del reino de los cielos. Podríamos preguntarnos hoy, ¿cómo anda tu embajada? ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo que somos nosotros? Primera Corintios 3:16. ¿Acaso no se han dado cuenta que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando nos vemos al espejo, sí nos vemos como templos del Espíritu Santo, como hijos, con ese Padre que está allí al lado, con ese Padre que pasa toda la noche observándonos con amor. Como decía el salmista, cuando abro los ojos, veo que aún estás allí cuidándome. ¿Qué sientes en este momento al caer en cuenta que Dios te cuidó toda la noche mientras dormías? En este contexto, los ojos del entendimiento se refiere a la capacidad de comprender y discernir las cosas espirituales. Por eso hemos venido manejando el otro tema, la vida en el espíritu, como dice Romanos 8 y otros pasajes. La vida en el espíritu. Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo.
que acomoda lo espiritual a lo espiritual y no tratemos de acomodar lo espiritual a lo material. ¿Dónde vive más nuestro pensamiento? ¿En lo espiritual o en lo material? ¿En lo visible o en lo invisible? Los ojos del entendimiento. Por eso dice 1 Corintios 2:10 que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente humana en nuestro cerebro para la atravesada de la vida en este mundo, pero tenemos los ojos del entendimiento en el espíritu, en la mente de Cristo. Es como si los creyentes tuvieran una visión interior que les permite ver más allá de lo superficial y entender las realidades espirituales. En ese mismo capítulo 2 de 1 Corintios dice, ¿quién puede saber lo que hay en el interior del hombre sino el espíritu que hay en él? Entonces, ¿qué espíritu es el que vive dentro nuestro? El que nos revela la verdad, el que nos lleva a conocer toda la verdad, es la promesa que nos deja Jesús con el Espíritu Santo, que nos recordará lo que ya nos ha enseñado. ¿Qué tanto vivimos esto diariamente? En esos ojos del entendimiento se mencionan varios aspectos en la palabra de Dios. Dice que es el resplandor o la iluminación espiritual con su palabra, la capacidad de entender las cosas espirituales y ver las realidades de la perspectiva divina. Aquí hay otro punto clave en la interpretación de nuestra calidad de vida. Vivo la vida porque voy entendiendo el diseño de Dios y las cosas espirituales, o sigo esclavizado por la mirada de lo terrenal, temporal y la interpretación del ego o la revelación del espíritu. Por eso es que era necesario que la palabra de Dios como una espada de dos filos penetre hasta separar las cosas del alma de las del espíritu. Qué lindo como Dios ha ido diseñando todo. Y todo esto es un regalo para cada uno de nosotros. Esto está al alcance de cada uno de nosotros. Yo le motivo a que se pregunte quién te está formando y acompañando en entrenar los ojos del entendimiento. Dice el Señor en la Escritura, te colocaré guías, líderes, pastores de mi corazón para que te pastoreen. No es donde se me ocurre ir a mí, no son esas mezclas raras que hago o que a veces encontramos quienes practican otras cosas, como ir a una tradición religiosa en cualquier tipo de iglesia y combinarle otras cosas de la buena suerte o en fin. Solo Él. Jesús dijo, yo soy el camino y no hay otro. Y ese camino es un camino espiritual. Como dice el Salmo 119, amo tu palabra porque es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Es la palabra la que ilumina los ojos del entendimiento. Nos da discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Es la palabra, es irreemplazable y yo no la puedo estar mezclando con creencias o filosofías. Además de esto es la manera de conocer a Dios, la capacidad de conocer y entender la naturaleza y el carácter de Dios. Además de estos pasajes que están allí, recordemos lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3. Y Él nos ha dado grandes y preciosísimas promesas para que a través de ellas no solo conozcamos a Jesús, sino que seamos participantes de su naturaleza divina. La naturaleza divina es lo eterno, es lo que no se ve,
es lo único, es aquello que solamente con los ojos del entendimiento podemos vivir o disfrutar. En la medida en que vamos entendiendo que aún nuestro cerebro es el alumno, si alguien me preguntara dónde queda el alma queda en el cerebro, porque el alma son los pensamientos, las emociones y las decisiones. Pienso, siento y actúo, pero gobernado ¿por qué? Por lo externo, por el ego, por las emociones o por el espíritu, ¿cierto? De manera que de las cosas más especiales que pueden haber es entender cómo Dios diseñó el cerebro. Por ahí les tengo una sorpresa increíble que la estaré compartiendo más adelante. De manera que, mm, a ver cómo expresarlo. Dios todo lo tiene preparado. Dice, cuando vayas a algún lugar de parte de Dios, no lleves nada, porque Él ya tiene todo listo para entregarte. Dice, no lleves doble zapato ni doble alforgan. Ve con lo que tienes. Él nos sorprende. Jamás Dios nos va a pedir que hagamos algo sin darnos todo para hacerlo, incluyendo su poder, su presencia, su amor, su pasión. Filipenses 2:13, porque Él trabaja en vosotros para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Él nos da guía y dirección, la capacidad de recibir guía y dirección de Dios para tomar decisiones y vivir una vida piadosa. Vida piadosa quiere decir una vida libre del pecado. No porque uno no peque, sino que inmediatamente el Espíritu Santo viene y nos lleva al arrepentimiento. Agrego algo hablando del cerebro. Recordemos cómo David todo el tiempo le hablaba a su alma. Alma mía, no te aflijas. Alma mía, reconoce al Señor. Alma mía, recuerda sus promesas. Al cerebro hay que enseñarle. Hay que enseñarle que hay unos ojos del entendimiento. En resumen, los ojos del entendimiento se refiere a la capacidad de comprender y discernir las cosas espirituales y como Dios la diseñó y a la manera de Dios. El que cree en mí, como dicen las escrituras, dice Jesús, y el apóstol Pablo era muy enfático. Con temor y temblor les enseño la palabra de Dios, no con persuasivas palabras de sabiduría humana, sino con el poder de la revelación del Espíritu. La Biblia no es un libro de interpretación humana, es un libro de revelación divina. Él es el dueño de su palabra. Es su prestigio, es su honor, es su reputación. Es una falta de respeto con Dios querer manipular su palabra. Nadie se la puede modificar, es viva y eficaz. Primero se acabará el cielo y la tierra antes de que algo de lo que está allí escrito no se cumpla. Entonces, comprender y discernir las cosas espirituales, lo que nos permite conocer a Dios, entender su voluntad y vivir una vida piadosa. Miremos todos los modelos de la bendición de la soledad. Cuando Dios envió a Moisés, ¿qué era lo que quería para su pueblo? Dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, para que me haga fiesta en el desierto, dice otra versión. El desierto, que es el otro escenario de la soledad. Desierto quiere decir que es solo, pero es una soledad de bendición. La soledad quiere decir Dios y yo, nada más.
Entra a tu pieza y cierra la puerta y a solas en secreto, solo los dos. Esa es la bendición de la soledad. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces, cuando yo lo estoy desconociendo, cuando estoy desconectado, aparece todo el otro repertorio de la cultura mentirosa de este mundo. Ay, pobrecito, cuando alguien fallece o cuando alguien pierde su matrimonio, lo que sea, aparecen esas voces de la muchedumbre, esas voces que aún le gritaban al ciego Bartimeo o a Zaqueo y lo alejaban de Dios, ¿cierto? Cállate, ciego. Más o menos lo que dice la cultura. Ay, pobrecito, solo, sola, ¿cómo quedó? ¿Y dónde está la presencia del Señor que todo lo llena? Aquellos momentos de desánimo que siempre nos van a llegar mientras estemos en la tierra, inmediatamente aparece el oportuno socorro. ¿Dónde está? Hace ya unos años vengo trabajando en salud mental, pero eh, cada vez que la persona me permite que se involucre en la parte espiritual, de ahí para allá, esa es la manera. Aún algunos me han tildado de que cómo estudié psicología, si eso no es de la Biblia, si eso es del diablo. Uno tiene que aprender a comprender las cosas. ¿Quién diseñó el cerebro? El Señor. Y entonces hay enfermedades que son del cerebro. Pero aparte del manejo médico que se le puede dar a esto, también nos hace un diagnóstico de lo que la persona está viviendo, pero el tratamiento para esos procesos que esté viviendo la persona son teoterapéuticos, son con el Espíritu Santo, es irreemplazable, no es con técnicas humanas, pero es útil saber cómo funciona el cerebro, es útil saber cuáles son los estados equivocados de la mente de una persona. Entonces, si Dios lo que más ama es la soledad, el desierto, entra a solas en tu habitación, no es gran bendición que desaparezca todo para estar con Él. Es un proceso. Quiero que esto nos lo llevemos de una manera muy clara. Usted puede salir motivado de esta enseñanza a decir, voy a buscar a Dios y ojalá sea así. Pero cuando entre a su pieza y cierre la puerta y empiece su mente a querer irse a un lado, a otro, allá, lo que falta, lo que fue, hay que aprender a silenciarla. Aún es un mandamiento. Entra en mi presencia, quédate quieto y guarda silencio y conoce que yo soy Dios. Nos dice la manera de conocerle. Pero eso requiere un proceso de mucha paciencia, porque el que decide cuándo empieza a manifestarse es Él. No es que yo entre en su presencia a solas y a los 10 minutos ya esté desesperado porque no pasa nada. Tengo que entrar con toda la paciencia, la frecuencia, la repetición, hasta esperar que Él me sorprenda. Él tiene su método perfecto. Miremos la soledad de Moisés, 40 años en el desierto, cuidando ovejas ajenas, pensando en cómo estará el pueblo de Dios, casado con una mujer africana. Lo digo no porque tenga nada que ver contra esto, sino porque había un mandato de Dios que debía casarse con una hebrea. Prófugo, me imagino él en sus largas jornadas de pastoreo de las ovejas de Jetro, su suegro, cómo le llegarían a su mente los recuerdos del momento en que asesinó a aquel egipcio,
y, y la nostalgia de muchas cosas, ¿no? Que sería la vida de mi madre, en fin. Dios lo procesó, lo preparó. Él no sabía que estaba en un tremendo gimnasio en el desierto, aislado, en la soledad. Había una gran preparación para convertirlo en el gran líder de su pueblo. Ni se lo creía. Están las famosas 5 disculpas de Moisés, donde la última le dice, verdad, Dios, es que no hay otro que pueda ir, ¿por qué me tienes que escoger a mí? Y es donde Dios le dice, irás, punto. Hay algo bien interesante en reflexionar en este momento de esta mañana. ¿Usted quiere saber quién es? Usted es lo que la palabra de Dios dice que usted es. ¿Qué es lo que tiene? Usted aterrizó en este planeta equipado con todo lo que necesita para la vida. O sea, usted tiene lo que Dios dice que tiene. ¿Cuál es el propósito de vida? El propósito de vida es lo que Dios dice para lo cual nos creó. Entonces, no son las voces otra vez de ese mundo temporal visible, es la voz del Espíritu. El pueblo israelita, ¿a dónde lo sacó el Señor? Al desierto. ¿Y por qué vivió 40 años y la primera generación murió en el desierto? Por estar contaminando esa intimidad en la soledad con Dios de, de las cosas temporales. ¿Dónde está el agua? ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Y esto de comer maná de día y de noche, nosotros queremos carne. Toda una protesta y una queja todo el tiempo. Nunca se enfermaron, nunca envejecieron, nunca se deterioró su vestido, nunca tuvieron hambre, ni calor ni frío. La presencia de Dios trae todo lo que necesitamos. Pero ¿qué le ocurrió al pueblo israelita en el desierto? Su mente estaba en Egipto, reclamando la comida para la barriga y no el alimento del espíritu. No estaban validando con gratitud profunda que habían sido libertados de semejante esclavitud. Por eso nunca podemos olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Cómo es que Jesús nos trae la libertad a través de su magna obra en la cruz, su muerte y su resurrección y la entrega de su espíritu? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y quejándonos por las cosas terrenales. ¿Tendrá sentido? Por eso es que vivimos aburridos. Por eso no nos dan ganas de servirle a Dios, porque nos estamos comparando todo el tiempo o quejando por las cosas que estamos viviendo. José, aquellos tiempos que tuvo que estar solo allá en el foso donde lo tiraron sus hermanos, solo cuando lo vendieron a los mercaderes, solo cuando terminó en la cárcel, acusado injustamente, donde el copero y el otro se olvidaron de él. Nunca se quejó, siempre estuvo en la espera del Señor. Y siempre meditaba en sus hermanos, en su padre, todo el sufrimiento de su padre cuando le llevaron la túnica de colores ensangrentada, donde el pobre anciano creía que su hijo había muerto. Sobre todo esto se glorificó el Señor. Jacob, ¿recuerdan cuando él tenía que huir porque su hermano quería matarlo? Y se acuesta en el desierto a dormir sobre una piedra.
la cual Dios se la convirtió en una almohada de amor y donde él tiene toda esta revelación. Y Dios le regala una escalera que conecta la tierra con el cielo, que representa la revelación, el despertar de los ojos del entendimiento, donde le mostraba lo eterno, donde le mostraba la eternidad, donde lo nutría, donde Jacob pudo tener esa experiencia tan linda de pelear con un ángel del Señor toda la noche. No te dejo ir si no me bendices. Donde al final le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Todo esto ocurrió en la vida de Jacob en la soledad, la bendición de la soledad. Entonces en la soledad o incrementamos la intimidad con Dios y empezamos a recibir las riquezas del reino, o seguiremos en la soledad con el papel de víctima de estarnos quejando todo el tiempo. Elías, después de semejante triunfo en el Monte Carmelo, donde humilló a todos los sacerdotes satánicos y toda la historia que ya conocemos, se le olvidó quién era su Dios y terminó allí en el papel de víctima gritándome, me quieren matar, soy el único profeta que queda. Y Dios le empieza a dar alimento sobrenatural, pero él se quedó con la costumbre de estar evaluando todo desde esa condición humana. 40 días y 40 noches para llegar a la presencia de Dios y se esconde en una cueva, donde Dios viene y le dice, Elías, ¿qué haces allí en esa cueva de la soledad quejándote? Y es que quítame la vida, llévame tú porque me quieren matar, soy el único profeta. Hay una cantidad de mentiras que Jezabel le ha metido en la cabeza. Cuando Dios le muestra todo lo que le tenía y le dice allí, te estoy entregando a Eliseo, a Jehú eh, y a otro, eran tres, y a los 7,000 que no doblaron rodillas delante de Satanás. Todo lo que le tenía a Elías y le fue revelado con sus ojos del entendimiento en la soledad. Perdón, cuando en la soledad aprovecho para conocer más a Dios, para ser mimado por Él, para disfrutar de cuánto me ama, de decirle, amado Dios, enséñame a disfrutar de ese amor eterno que me tienes, de tus abrazos, de tus caricias, de tus mimos. Desaparece todas las necesidades humanas y temporales de este mundo. David aprendió en cada uno de los procesos donde él terminaba aislado por sus errores, pero él siempre estaba allí buscando del Señor. Recordemos el Salmo 73 donde dice en toda la primera parte de este salmo, una quejadera de David. Hasta que entrando en la presencia del Señor comprendí que había sido como una bestia, casi que se resbalan mis pies. Y termina diciéndole, Señor, fuera de ti nada quiero aquí en la tierra. Tú me escondes en lo reservado de tu morada cuando vienen los enemigos. Esa era la relación que tenía David, donde postrado con lágrimas de arrepentimiento por todas las embarradas que hizo, le dice, Señor, no quites de mí tu espíritu. ¿Ese es el tipo de oraciones nuestras? ¿O seguimos con oraciones repetitivas y religiosas, pidiendo lo del alquiler, que cuiden nuestros hijos o nietos? Yo no digo que uno no ore, yo bendigo a mis hijas todo el tiempo, pero eso es lo más importante.
Claro, el Señor nos invita en Filipenses 4 a que le entreguemos todo aquello que nos produzca angustia o desespero, y Él promete entregarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esto ¿dónde ocurre? En el lugar secreto, a solas, en la soledad de bendición con Él. Pablo, Pablo se apartó, estuvo varios años a solas en el desierto siendo formado, conociendo esa relación con el Espíritu Santo antes de su ministerio. Cada vez que terminaba en la cárcel, despedazado por todo el maltrato, tirado allá en el fondo del calabozo, nunca se sintió solo. Siempre lo vivía en el Espíritu. Entonces, ¿cómo no irnos llenos de esperanza y de motivación con todo lo que el Señor nos entrega en su palabra? Con estas promesas: te daré tesoros escondidos en la oscuridad y riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor. De alguna manera está diciendo para que me conozcas, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, porque es un Dios personal. Él nos invita a tener tiempos a solas con Él, en la soledad del desierto, para tener gozo con Él y hacerle fiesta. Pero debo anhelar, tener pasión. Yo no puedo ir en la búsqueda de estas experiencias ni por el lado místico, ni como una carga. No, es que me toca. ¿Y Dios qué me va a hablar a mí con todas las embarradas que he hecho? Puras mentiras. ¿Qué encontramos en los tesoros? El amor. Primera de Corintios 13, si no tienes el amor de Dios, nada eres. Si no haces las cosas con el amor de Dios, de nada te sirve. El gozo. El gozo es la alegría que viene del Espíritu. El gozo es ese estado de plenitud, como dicen uno de los salmos, en su presencia hay plenitud de gozo, porque no tiene nada que ver con las circunstancias. Y en esto quiero resaltarlo de una manera enfática. El gozo del Espíritu no depende de lo que pasa afuera, ni de las cosas materiales, ni de si atravesamos o no dificultades. Todas las dificultades que pasemos están en el plan de Dios, así nuestra mente proteste o no lo entienda. Nos da paz, nos da paciencia, misericordia, sabiduría e inteligencia, confianza total y mucho más. Nuestra vida será en confianza total. En resumen, no es abandono, es que Dios te espera en la intimidad. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Cada circunstancia que estés viviendo, cada situación que estés esperando que se resuelva, ya la respuesta la tiene el Señor, porque Él ya venció al mundo. ¿Qué es el mundo? Un sistema perverso de injusticia. Este mundo es injusto. Por eso repetitivamente hablo del Rey de Justicia que necesita este mundo. ¿Qué tanto hablamos de Jesús a un mundo que necesita una voz de esperanza? En esta parte final, reflexionemos un poco quién era Job. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz.
¿Cómo era Job? Intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado de todo mal. Ah, ¿qué tal como era Job? Y todo lo que pasó. Pero ¿cómo termina al final Job diciéndole a Dios, me aborrezco? Escuchen bien, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Y él termina diciendo, me aborrezco, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Se había quedado en la comodidad de esa parte que estaba bien en lo que él hacía. Entonces, preguntémonos si nosotros estamos bien cómodos en el tipo de fe religiosa que tenemos, de ir a una u otra reunión y no más, o entendemos que cada día es una gran oportunidad de conocer otro aspecto de nuestra relación con Dios. Pero en algún momento Job expresa lo siguiente, él, y esto lo expresa en el momento más complicado que estaba, con una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Dios dice, es necesario probar tu fe y la fe es probada como el oro. Dice que Dios también probará en nosotros la obra que hemos hecho y dice que si es como el oro o la plata permanecerá, pero si es como la madera u otros elementos que menciona, dice, el fuego los quemará. Si hoy llegáramos a la presencia de Dios, ¿cómo está nuestro llamado, nuestra obra para Dios, nuestro proceso de santificación? ¿Cómo se lo presentaríamos? El proceso de santificación donde viene el mandamiento, sed santos porque vuestro Padre Celestial santo es. ¿En qué lugar de la agenda se encuentra? Qué bueno todo esto para hacer un inventario en este año que ya va terminando y poder proyectarnos hacia un nivel de madurez espiritual diferente en el 2025. Amado Dios, gracias por todo lo que has traído hoy. No solo, Señor, permite que esto quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos ser dadores de amor y no de quejas ni de reclamos. Ayúdanos, Señor, a crecer en mansedumbre y humildad que tú nos pides. Que esta palabra haya caído en tierra fértil, que esta palabra podamos multiplicarla en otros, para que también, Señor, sean avivados los ojos del entendimiento. Yo te invito a que nos unamos en una oración y le digamos, amado Dios, tú has dicho que cualquier cosa que te pidamos creyendo que nos ha sido dada, la recibiremos. Y hoy creemos que este clamor de pedirte una sabiduría abundante que ilumine y abra los ojos del entendimiento, sea una experiencia real en nuestra vida y aún de testimonio. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a llenar esos tiempos de soledad, de tu presencia, tu amor, tus tesoros de reino, a entender y amar que los tiempos de soledad son para conocerte, no para quejarnos. Hoy te pedimos perdón por todos los momentos de desánimo y de queja por las cosas temporales o materiales que nunca nos llevaremos. Hoy te decimos, Señor, una vez más, nuestro corazón es tuyo. Haz de nosotros las personas que tú quieras que seamos. Sé el dueño de nuestro corazón.
guía nuestra vida. Danos, Señor, el deleite de ser nueva creación. Como dice tu palabra en 2 Corintios 5:17, al estar en ti, Señor, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tú conoces nuestras necesidades personales, familiares, laborales, de salud. Hoy te entregamos todo esto para ver tu gloria, porque tu promesa dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy queremos aprender, Señor, a gozarnos más en nuestras debilidades, porque como nos enseña tu escritura, cuando somos débiles, somos fuertes. Gracias por habernos hecho más que vencedores. Quedamos bajo tu bendición, tu abrazo, tu protección y tu amor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que estén muy bien. Invitemos a otros, hace parte de nuestro llamado. Chao, chao.